Bien, vamos a meditar, hermanos, en la palabra de Dios. Este tema que es una continuación de lo que vimos el domingo pasado acerca de criar a los hijos en amonestación. Pero ahora vamos a pasarnos, hermano, a la segunda parte del texto que dice en disciplina. Hay que criar a los hijos en disciplina, pero esto de la disciplina es algo que comienza primeramente con nosotros como ejemplo para nuestros hijos, para los que nos ven, para aquellos que les queremos transmitir el temor del Señor. Y comenzamos con esa misma escritura de Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 4. Gloria al Señor Jesús. Y el texto hace un llamado a los padres. Comienza diciendo en el nombre del Señor Jesús, Efesios 6:4. ¿Lo tenemos? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Ahí está, entonces, la vez pasada veíamos la importancia de criar a nuestros hijos en la amonestación del Señor, ¿sí? Haciendo la aclaración que una amonestación, pues no es un reproche. Dios no quiere, hermano, que enseñemos a nuestros hijos reprochándoles. ¿Qué es el reproche? Según veíamos en el estudio anterior, es una acción o expresión que consiste en recriminar, censurar o echar en cara a alguien una acción. Bien, entonces Dios no quiere eso, no quiere que reprochemos. Por cierto, el reproche es algo que el enemigo de nuestras almas usa para querernos avergonzar. Por eso Dios en realidad, hermano, no quiere que nosotros manifestemos esta enseñanza a nuestros hijos a través de reproches, sino a través de la amonestación. ¿Qué es, hermano, la amonestación? Pues la amonestación es algo un tanto diferente. La amonestación es advertir, prevenir, es llamar la atención, es dar un consejo serio que busque guiar o que busca guiar a nuestros hijos o aquellos a los que les transmitimos la amonestación. Es una advertencia, es un consejo, es prevenirlos. Eso es la amonestación. Bien, pero la otra parte que también es necesaria es que el texto dice, criadlos en disciplina. ¿Qué es la disciplina? Según el diccionario, la disciplina es la capacidad de actuar de manera ordenada y constante para cumplir objetivos, regirse por normas y mantener buenos hábitos. Eso es, hermano, vivir una vida disciplinada. Qué importante es esto, la disciplina para nuestros hijos. Continuamos en un texto que encontramos ahí en Proverbios 15, libro de los Proverbios. Enseguida de los Salmos tenemos el libro de los Proverbios, capítulo 15, versículo 32. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesús: el que tiene en poco la disciplina, menosprecia, ¿qué cosa? Su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Hay quien tiene en poco la disciplina, el hecho de formarse en buenos hábitos, el hecho de ser constante
en las buenas costumbres, hay quien tiene en poco la disciplina y vive una vida desordenada, nunca tiene propósitos, nunca es constante en aquello que emprende, en aquello que hace. Un día hace de una cosa, otro día ya hace de otra cosa. El otro día parece que ya inició un plan de ejercicio, al día siguiente ya está otra vez acostado en el sofá viendo la pantalla. La otra semana parece que ya se propuso ser naturista. Y bueno, al día siguiente o a la próxima semana ya se olvidó. Es una persona que no tiene disciplina, por ende será una persona inconstante. Y en el Señor nosotros debemos de tener hábitos buenos, costumbres buenas, que dice ahí, primero a los Corintios, vino este texto a mi corazón, a mi mente, primera carta a los Corintios, capítulo 15, sí, debe de haber costumbres, hábitos buenos en el pueblo de Dios. Y entre esos hábitos buenos en el pueblo de Dios, mire lo que dice primero a los Corintios 15, versículo 33, en el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas, ¿qué? Costumbres. Podemos decir también ahí, corrompen los buenos hábitos, corrompen la disciplina en el Señor. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Alguien que se ha formado el hábito de leer la Biblia, un buen hábito, que la Biblia hasta dice, bienaventurado el que lee. No faltará alguien que le diga, hombre, no leas tanto la Biblia. Dicen que los que leen la Biblia se vuelven locos. Siempre habrá malas conversaciones que tratan de desviarnos de nuestros buenos hábitos. Alguien que tiene por buen hábito en el Señor ayunar cada cierto tiempo, cada ciertos días, no falta alguien que le diga, no hombre, no hagas eso, te va a pegar unas úlceras, te vas a enfermar, hasta anemia te va a dar. Siendo que aún hablando físicamente, naturalmente, es un buen hábito el ayuno. Pero bueno, nosotros no lo hacemos por salud, pero aún por salud, quienes conocen de salud saben que es un buen hábito el ayuno. Limpia nuestro organismo, limpia nuestro cuerpo. Alguien que tiene por buen hábito la oración, que ha logrado forjarse en esa disciplina de orar todos los días, a cada cierta hora, ya sea en la mañana o en la mañana y en la noche, pues siempre habrá quien quiera desviarnos, quitarnos de ese buen hábito. Es importante que nosotros como cristianos nos podamos forjar en buenos hábitos y también forjar a nuestros hijos en buenos hábitos. Uno de los hábitos o costumbres que menciona la palabra de Dios, también lo encontramos ahí en Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Ahí habla de una buena costumbre, pero también a la vez habla de unos que se hacen de un mal hábito, de una mala costumbre. ¿Lo tenemos, hermanos? Hebreos 10:25 dice, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen, ¿por qué?
por costumbre. ¿Será esa buena costumbre o mala costumbre? Mala costumbre, un mal hábito. Alguien que no tiene disciplina en el Señor deja de congregarse por cualquier cosa. Hombre, hermano, pues ¿qué no sabe que hoy juega México? Tanto Dios, hasta por eso. Qué triste que haya pueblo de Dios que se identifica más con un equipo que es idólatra. Un equipo, hermano, que no tiene el temor de Dios. ¿Saben lo que hacen antes estos jugadores, antes de pasar al campo de juego? Pasan por la imagen de una que llaman virgen, se arrodillan y se persignan. Qué pena, qué tristeza que haya hermanos que se identifiquen con ellos. Santo el Señor Jesús. Además, los que son muy fanáticos de eso, ha habido pues quejas, ¿verdad?, de que insultaron, maldijeron, también escupieron, les echaron cerveza a aquellos del equipo opuesto. Qué triste, ¿verdad?, que alguien se identifique con este tipo de gente. Bueno, hermano, ese no es el tema, pero lo mencionamos porque alguien se hace la mala costumbre o rompe la disciplina por cosas como esas. Pues por cosas como tan simples, ¿verdad? Ya hemos dicho, alguien, ¿verdad?, no deja de ir a trabajar aunque se sienta enfermo. Dice, no, tengo que ir a trabajar. Y ahí va, y dame una pastilla, mujer, o dame esto, pero tengo que salir adelante. Pero para ir a la iglesia, hermano, pastor, no puedo ir, me siento enfermo. Alguien para ir al trabajo, no importa que se sienta débil, se sienta desvelado, de todos modos va al trabajo. Pero para ir a la iglesia, siento muy débil, hermano. No puedo ir. Santo es el Señor Jesús. Alguien para ir al trabajo, pues si tiene el carro descompuesto, pues consigue un ray. A ver cómo le hace, si es posible hasta en bicicleta, pero se va. Pero para ir a la iglesia, no tenemos en qué ir, hermanos, en nuestras paz de Cristo. Bueno, qué tremendo, hermano, cuando alguien rompe la disciplina, la buena costumbre de congregarse por cualquier cosa y se hace de una mala costumbre, de malos hábitos. Por ende o por consecuencia se hace indisciplinado. No erréis. Las malas conversaciones corrompen, podemos decir, los buenos hábitos, corrompen una buena disciplina en el Señor. Las malas conversaciones corrompen también el buen hábito, la buena disciplina de congregarnos. Tenemos, hermano, que mantener disciplina en el Señor. La disciplina está ligada con la constancia. Los estudios dicen que una disciplina, un hábito se forja aproximadamente a los 66 días, aunque hay la creencia de que a los 21 días ya te haces un hábito. Bueno, eso aplica para hábitos simples, sencillos, como tomarse un vaso de agua en la mañana o cosas así, pero ya para forjarse un hábito constante en disciplina, que
amerite un mayor esfuerzo, se requieren por lo menos 66 días según algunos estudios. Bien, vamos ahí a ver la primera carta a los Corintios nuevamente. Primera carta a los Corintios. Dije que la disciplina está muy ligada con la constancia. Capítulo 15, pero ahora vamos al versículo 58. ¿Lo tenemos? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y ¿qué más? Y constantes. Bueno, dijimos que la disciplina es la capacidad de actuar de manera ordenada y constante para cumplir objetivos, regirse por normas o mantener buenos hábitos. Entonces, la constancia inclusive está como un sinónimo de lo que es la disciplina. Y por eso es que me llama la atención este texto que dice, hermanos míos amados, estar firmes y constantes. O sea, hay que tener una disciplina que nos obligue a ser constantes. Una constancia, eso es disciplina. No solamente hacerlo un día esporádicamente, no, sino hacerlo según nos propongamos, ya sea hacerlo diario, hacerlo cada semana, pero que tengamos una disciplina, que seamos constantes. Y eso hay que enseñar y transmitir también a nuestros hijos, que sean disciplinados. Entonces, la disciplina sirve también para que nuestros hijos puedan cumplir objetivos, regirse por normas o mantener buenos hábitos. Que nuestros hijos tiendan la cama así en su recámara, no allá cuando, como lo se dice, ¿verdad?, les dé la gana, sino que tengan el hábito de hacerlo de manera constante. Que nuestros hijos, nuestras hijas, podamos forjarles el hábito de que ayuden a la mamá a lavar los trastes, no cuando se sientan inspiradas o cuando quieran jugar a la mamá, no, sino de manera disciplinada. Hacerlo en disciplina de manera constante. Que nuestros hijos les podamos forjar la disciplina de que puedan barrer, trapear, hacer tareas de la casa, no cuando a ellos se les antoje, no cuando ellos digan, hago esto y me das tanto, papá, barro la casa y me das dinero, no, que lo hagan como una disciplina. Esto los forjará, hermanos, los forjará y los hará mejores hombres, mejores mujeres, aún para enfrentarse con la vida. Hay estudios, hermano, que se han hecho que demuestran que los hijos de aquellos padres, sobre todo de la madre, que es la que está más allegada con estas tareas del hogar, de aquella madre que a veces la gente considera regañona, los hijos de tal madre son hijos que llegan a ser profesionistas, buenos profesionistas en su carrera, que se han forjado con metas. Comparado con aquellos hijos de padres, sobre todo de madres que nunca les forjaron una disciplina, ni siquiera de hacer la tarea, ni siquiera de recoger los juguetes después de jugar.
Son hijos que siempre esperan que se les ayude, que se les pase, casi por bonitos, por guapos. Quieren obtener así las cosas, y como el mundo es otro, no le va a dar las cosas por bonitos como mamá, ¿no? Entonces llegan a fracasar en la vida. Qué importante, hermano, criar a nuestros hijos en disciplina. Eso es lo que dice Efesios 6:4, el primer texto que leímos. Amén. Seguimos leyendo, hermanos, sobre este tema ahí en Sofonías capítulo 3. Sofonías capítulo 3. Libro del profeta Sofonías. Después de Habacuc, antes de Ageo, antes de Zacarías. Amén. Capítulo 3, versículo 1 y 2. Un ay de lamento, un ay de dolor. Ay de la ciudad ensuciada y contaminada y opresora. Esto me describe una ciudad totalmente en caos. Una ciudad totalmente en desorden, ensuciada y contaminada y opresora. ¿Por qué? ¿Por qué está en ese caos? ¿Por qué está tan sucia, tan desordenada, tan contaminada? Dice el versículo 2, no escuchó la voz ni recibió, ¿qué cosa? La versión antigua dice, ni recibió la disciplina. No se confió en el Señor, no se acercó a su Dios. No recibió la disciplina, por eso está toda desordenada, toda en caos, toda sucia, porque no recibió la disciplina. Un pueblo sin disciplina, hermanos, es un caos. Un hogar donde no hay disciplina es un caos. Óigame, hasta para sentarse en el sofá hay que quitar trapos, hay que quitar juguetes, es todo un caos. Para acostarse un rato en la cama, pues tiene que quitar el montón de ropa y de juguetes y de cuanta cosa. ¡Santo Dios! Abre un cajón del ropero, del closet, y casi salta la ropa porque no hay disciplina ni siquiera para ordenarla en su cajón. Es un caos tremendo. Alguien dijo, ¿verdad?, que un lugar limpio no es el que muchas veces se barre, sino el que poco se ensucia. Yo diría y añadiría a esto que un lugar limpio es aquel donde hay disciplina para que no se ensucie, para que no esté en desorden. Se acaba de bañar el marido, pues ya sabe dónde poner la ropa sucia. ¿Sí? Acaba de comer, ya sabe a dónde llevar su platito, y si va más allá, hasta lavarlo. Pues es un lugar donde hay disciplina, un lugar limpio, un lugar ordenado. Pero donde no hay disciplina, cada quien hace lo que quiere y cuando quiere. Santo Dios, pues así que qué lamentable, hermano. Se vuelve esa casa como esta ciudad que describe aquí, como una ciudad sucia, contaminada, desordenada. Todo porque no recibió la disciplina. Y esto aplica para todos, hermano. Para nuestras casas, para nuestros hogares. Cuando no hay disciplina, es un caos tremendo. En la entrada de la casa, hasta en la puerta, ya hay un zapato aquí, otro zapato allá, y hasta
se tropieza, porque nadie tiene la disciplina de poner sus zapatos en su lugar. Hermano, el recibir la disciplina nos ayuda a vivir hasta en paz. ¿Sabe que el Señor le impuso una disciplina al pueblo de Israel tan rigurosa, tan limpia? Bueno, vino a mi corazón lo que dice Deuteronomio. Vamos ahí al libro de Deuteronomio. Gloria al Señor Jesucristo. Capítulo 23 de Deuteronomio. Versículo vamos a leer desde el 9 al 14. Amén. Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, guárdate de toda cosa mala. Cuando hubiera en ti alguno que no fuere limpio por accidente de noche, saldráse del campo y no entrará en él. Y será que al declinar de la tarde se lavará con agua, y cuando fuere puesto el sol entrará en el campo. Y tendrás un lugar fuera del real, o sea, fuera del campamento. Acuérdese que el pueblo de Israel en sus inicios habitaba en tiendas de campaña, hacían todo un campamento. Pues para esto les dice, tendrás un lugar fuera del campamento y saldrás allá afuera. Tendrás también una estaca entre tus armas, entre tu espada, entre tu cuchillo, ahí una estaca. Y será que cuando estuvieres allí afuera, es decir, fuera del campamento, cavarás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento. ¿Se entiende, hermanos? Oiga, qué reglas de limpieza les impuso Dios a su pueblo. Versículo 14, porque el Señor tu Dios anda por medio de tu campo para librarte y entregar tus enemigos delante de ti. Por tanto será tu campamento santo, porque Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Porque Él no vea en ti suciedad, inmundicia. Entonces tenían que primero cavar, luego cubrir su suciedad, su excremento. Evitaban, hermano, moscas, enfermedades, malos olores. ¿Veía la disciplina lo que hace? ¿Y quién era el más beneficiado con estas disciplinas? El pueblo. El pueblo, las familias de Israel eran los más beneficiados. Es importante, hermano, que nosotros podamos criar a nuestros hijos en disciplina. Asignarles tareas, pero como una disciplina, no como algo para gratificarles. Si lo haces, te voy a dar tu domingo. Si lo haces, te voy a dar 20 pesos. No, ahora ya no quieren 20 pesos, ¿verdad? Quieren de 50 para arriba. Si lo haces, te doy 50. Ándale pues. No, hermanos. Es importante criar a nuestros hijos, sí, en amonestación, pero también en la disciplina del Señor. Hebreos, vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 12. Bendito es el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos? Vamos a leer desde el versículo 5. Dice ahí la bendita palabra de Dios, y voy a usar la traducción que hace la versión 60 como disciplina. Y estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros, diciendo, hijo mío, no menosprecies, ¿qué cosa? La disciplina del Señor. No la menosprecies, no la tengas en poco o no la tengas en menos.
ni desmayes cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina. El Señor nos disciplina, quiere que entremos a la norma, quiere que seamos constantes en buenos hábitos. Quiere el Señor que nos podamos regir por normas sanas, normas en el temor del Señor. Pero dice el texto, porque al que ama disciplina y azota a cualquiera que recibe por hijo. Versículo 7. Si sufrís, ¿qué cosa? La disciplina. Claro que la disciplina a veces se tiene que sufrir. No es un gozo, no es una alegría, no es tomarse un chocolate, una paleta, no. Se tiene que soportar. Pero dice el texto, si sufrís o si soportan la disciplina, Dios se os presenta como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Mas si estáis fuera de la disciplina del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Entonces el Señor toma por hijos a aquellos que entran a la disciplina. Por otra parte, tuvimos por castigadores, como dice ahí la versión 60, tuvimos por a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Dios bendiga a nuestros padres que nos disciplinaron, por lo menos en ciertas cosas, hermano. En ciertas tareas había disciplina. Hoy en día se está dejando eso. Ya no hay disciplina. Los chiquitos, las niñas hacen lo que quieren. No tienen ninguna disciplina, ningún buen hábito, ninguna buena norma. Dios bendiga, como dice este texto, tuvimos a nuestros padres que nos disciplinaban y los reverenciábamos, es decir, los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? De aquellos a la verdad por pocos días, ¿qué dice? Nos disciplinaban como a ellos les parecía, mas para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Ay, tengo que hacer esto, y luego diario. Sí, es verdad que no parece ser causa de gozo para nuestros hijos el que les queramos inculcar una disciplina, pero después, fíjese bien lo que dice, después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Amén. Por ahí hay una reflexión de un muchacho que sus padres lo criaron con disciplina y cuando fue a buscar su trabajo ya con ganas de independizarse, llegó, ¿verdad?, a la empresa y estaba la llave del agua prendida, tirándose agua ya sin ningún uso. Se acercó y cerró la llave. Era de día y todavía estaba la luz prendida. Se acercó y apagó la luz. Luego estaba una basura en el suelo. Recogió la basura y la puso en su lugar. Hizo varias tareas, hermano, que sus padres lo habían disciplinado a hacer. No ignoró la advertencia que decía: cuando entre, cierre la puerta. Se detuvo, cerró la puerta. Y cuando llegó con el que lo iba a entrevistar, simplemente le dijo: estás contratado.
¿Cómo si todavía no me entrevistan ni me preguntan nada? Pues ahí pusimos unos videos desde que entraste y vimos lo que hiciste. Cerraste la llave, recogiste la basura, apagaste la luz. Todo eso lo observamos como prueba para este trabajo, para esta posición. Así es que estás contratado. El muchacho comprendió que la disciplina que vivió en su casa, que constantemente lo enseñaron a recoger la basura, a apagar la luz, a cerrar la llave, todo eso le ayudó. Nada más en su introducción y actuó de esa manera en que él estaba habituado, disciplinado, pues le dieron el trabajo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, hermano, por eso dice el texto, más que aquellos, a la verdad, el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Sí, como que los hijos de momento se molestan, pero después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados, aquellos que se habitúan, se ejercitan en la disciplina. Gloria a Dios. Otra de las palabras que encontramos en esta palabra disciplina, la capacidad de actuar de manera ordenada. Encontramos ahí lo que dice el Salmo 50, vamos al Salmo 50, versículo, casi al final, versículo 23. Salmo 50, versículo 23. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesús, el que sacrifica alabanza me honrará, y ¿qué hiciere? El que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Esa palabra, el que ordenare su camino, quiere decir aquel que tuviere disciplina, aquel que vive de manera ordenada. Le mostraré la salvación. Salmo 119. Salmo 119, el salmo más largo de la Biblia, capítulo más largo de la Biblia. Vamos al versículo 4. Amén. Del 4 al 6. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. El 5. Ojalá fuesen, ¿qué cosa? Ordenados mis caminos. Podemos decir disciplinados. Porque algo disciplinado es algo ordenado. Ojalá fuesen ordenados mis caminos a observar tus estatutos, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Ordenados mis caminos, es decir, disciplinados. Cantares, capítulo 6 de Cantares. Vamos a Cantares, vean lo que dice el capítulo 6. Después de Eclesiastés está Cantares. Y vamos al versículo 4. Dice en el nombre del Señor Jesús. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ¿qué? Ejércitos en orden. Versículo 10. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Saben que de manera simbólica se refiere a la iglesia. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como
como ejércitos en orden. A lo mejor aquí no tenemos quien haya estado en el ejército, pero bueno, tenemos familiares que han estado en el ejército, y el ejército, para mantener un orden, tiene disciplina. ¿A qué hora se levantan a bañarse? ¿A qué horas se tienen que alistar? ¿A qué horas tienen que pasar lista? Boleaditos y planchaditos se tienen que presentar. Puntuales. Se hacen a la disciplina. Por eso hay orden. Y la iglesia, y yo pudiera decir que las familias de la iglesia, las familias de los hermanos, deben de ser ordenados como el ejército. ¿O acaso la Biblia no nos dice que somos soldados en una batalla, la batalla de la fe? Somos parte de un ejército. Y debemos de ser ordenados en el Señor, debemos de ser disciplinados en el Señor. Alabamos el nombre de Jesucristo. Otra de las palabras que aparecen como sinónimos de disciplina es la observancia, en el sentido de ¿qué quiere decir observancia? Pues quiere decir cumplimiento estricto, riguroso y puntual de una norma, ley, regla o deber. Bueno, mira lo que dice Deuteronomio capítulo 8. Libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. ¿Lo tenemos? Guárdate que no te olvides del Señor tu Dios para no observar, es decir, para no tener disciplina, para no observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Ahí está la palabra observancia. El no tener observancia es no tener cumplimiento, no tener una norma puntual y estricta acerca de un deber, de una regla o de una ley. En otras palabras, el Señor está diciéndole a Israel, guárdate de no tener disciplina. Alabamos el nombre de Jesucristo. Primer libro de Reyes, capítulo 2. Primer libro de Reyes, capítulo 2. Vea lo que dice ahí David a Salomón. Leemos del versículo 1 al 3. Amén. Llegáronse los días de David para morir y mandó a Salomón su hijo diciendo, yo voy por el camino de toda la tierra, esfuérzate y sé varón, es decir, sé valiente. 3. Guarda la ordenanza del Señor tu Dios, andando en sus caminos. ¿Y qué más? Y observando sus estatutos. Ahí está el tener observancia. ¿Qué dijimos que es observancia? Cumplimiento estricto, riguroso y puntual de una norma, ley, regla o deber. Eso es lo que David le encargó a su hijo Salomón. En otras palabras, de que tengas disciplina, observando sus estatutos y mandamientos y sus derechos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que seas dichoso, feliz en todo lo que hicieres y en todo aquello a que te tornares. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Ahí está la observancia, que también implica disciplina. Bendito el nombre de Jesucristo. Vamos un poco más sobre la constancia que vimos, que es
prácticamente lo mismo que disciplina, y que lo vimos en 1 Corintios 15:58, que dice: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Pero ahora vamos a Romanos 12, carta a los Romanos capítulo 12. ¿Lo tenemos? Ahí nos habla de constancia, que equivale a disciplina. Versículo 12. Leemos el 11 también. En el cuidado. Debemos de estar en el trabajo, hermano. Eso quiere decir, en el cuidado, no perezosos. O sea, alguien que le da lugar a la pereza, pues no va a estar en el trabajo, no va a estar obrando. No perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. ¿Y qué más dice? Constantes en la oración. Debemos de tener disciplina hasta para la oración. Constantes en la oración. No se trata de orar nada más cuando sintamos el dolorón de cabeza, hermano. No, debemos de ser disciplinados en todas las cosas del Señor y en la oración con más razón. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, pues de la carta a los Colosenses está Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Leemos el 2 también. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, sin cesar, acordándonos delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe y del trabajo de amor y de la tolerancia o de la paciencia, de la esperanza del Señor nuestro Jesucristo. La versión 60 dice en este texto: del trabajo de vuestro amor y de qué más, y de vuestra constancia. Trabajo en el Señor, pero no solamente cuando te inspires, cuando sientas ganas, cuando se te antoje, no, de la constancia. Eso es disciplina, hermano, de la constancia en el Señor. Vuestra constancia. Hemos dicho, cuando usted va a trabajar, lo hace por cuando se siente inspirado, cuando se siente con deseos de ir a trabajar. No, lo hace, se sienta hasta con dolor de cabeza. Se levanta porque se levanta. ¿Sí? Que sabe que ahí el trabajo lo espera. Si no llega, pues lo pierde. Y si es propio, pues hasta pierde su patrimonio, pierde su ganado. ¿Cierto, verdad? Necesitamos, ahí sí le ponemos disciplina y constancia. Pero para las cosas del Señor, debemos de ser disciplinados. Debemos de ser constantes en las cosas del Señor y también enseñar a nuestros hijos esa constancia en el Señor, esa disciplina en el Señor. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Sin duda, la constancia también está ligada a la perseverancia. Por eso, vea lo que dice Romanos capítulo 2. Carta a los Romanos capítulo 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 7. A los que perseverando, ¿en qué? En bien hacer o en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna.
El bien no se trata de hacerlo cuando nos sintamos inspirados. Ay, siento la inspiración de hacer el bien. Me siento inspirado hoy a ir a hacer el aseo del lugar de reunión. No, hermano, no se trata de cuando usted se sienta inspirado. El hacer el bien, hermano, en sus diferentes campos o modos o formas, solamente puso un ejemplo, ¿verdad? Lo de aseo, lo de limpiar. El hacer el bien debemos de perseverar en ello, debemos de ser constantes, debemos de tener disciplina. Amén. Hasta para la salvación, si no somos constantes, no vamos a alcanzar la salvación. Pues mire lo que dice Mateo 24, un texto muy conocido. Mateo capítulo 24, versículo 13. ¿Qué dice? Mas el que perseverare, el que fuere constante, podemos decir también el que tuviere disciplina en el Señor, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Si no tenemos disciplina en el Señor, no vamos a poder ser salvos. Tenemos que perseverar en la gracia que nos ha dado la salvación, pero que implica tener disciplina en la gracia de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Bien, otra de las definiciones que encontramos en disciplina es cumplimiento, cumplir objetivos, cumplimiento. Ya vimos observancia, cumplimiento. Eso también está ligado a la disciplina. Mire lo que dice Jeremías 11. Cumplimiento es la acción y efecto de realizar una tarea, obligación o promesa. Eso es cumplimiento. Jeremías 11. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 11, ¿lo tenemos? Leemos allí del versículo 1 al 4. Dice en el nombre del Señor Jesús, palabra que fue del Señor a Jeremías diciendo, oíd las palabras de este pacto y hablar a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú, así ha dicho el Señor Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz, ¿y qué más? Y cumplir, es decir, seguir un cumplimiento. Cumplimiento es sinónimo de disciplina. Podemos decir entonces, y tened disciplina. Oíd mi voz y cumplid aquellas conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. ¿Qué dijimos que es cumplimiento? Es la acción y efecto de realizar una tarea, obligación o promesa. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Hasta para cumplir nuestras promesas, debemos de tener disciplina, debemos de tener cumplimiento. Pues, ¿qué dice Eclesiastés, ese texto tan conocido de Eclesiastés 5:4? Cuando a Dios hicieres promesa, no tardes en pagarla. Ten disciplina, ten cumplimiento, ten observancia. No tardes en pagarla, porque no se agrada de los insensatos. Paga lo que prometieres. Amén. Y a veces alguien dirá, no, yo por eso mejor no prometo nada.
Pues el Salmo 76, mire lo que dice. Nos lo pone como un imperativo. ¿Qué es un imperativo? Es un mandamiento. Salmo 76, versículo 11. ¿Lo tenemos? Prometed. Ahí está. El verbo terminado en D es un mandamiento, es un imperativo. Prometed, ¿y qué más dice? Y pagar al Señor vuestro Dios. Todos los que están alrededor de Él traigan presentes al temible. Ahí está. Cumplimiento es también la acción y el efecto de realizar una tarea, una obligación o una promesa. Y ya dijimos que cumplimiento es un sinónimo de disciplina. Debemos tener disciplina para cumplirle al Señor. Por último, ahí en segundo libro de Crónicas, capítulo 15, segundo libro de Crónicas, capítulo 15, gloria a Dios, versículo 12. Dice la versión 60, entonces prometieron solemnemente, ¿qué prometieron? Que buscarían al Señor, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Y para cumplir con esa promesa que hicieron solemnemente, obviamente tenían que tener disciplina, tenían que tener cumplimiento, conforme a lo que habían acordado, conforme a lo que habían prometido. Ahí tuvo lugar la acción y efecto de realizar una promesa que habrían de cumplir, y esto solamente se podría cumplir si tenían disciplina, con disciplina. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Qué importante entonces, hermanos, la disciplina en nuestras vidas y en nuestros hijos. Claro que la disciplina no es algo que solamente podamos enseñar con las palabras, sino que es algo que tenemos que mostrar primero nosotros con el ejemplo para que nuestros hijos nos puedan imitar. Como Pablo le dijo a los hermanos de Filipos, lo que visteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz, gloria al Señor Jesucristo, será con vosotros. Eso lo dice Filipenses 4:9. Solamente lo que visteis en mí, lo que oísteis en mí, esto haced. En otras palabras, sigan mi ejemplo. A nuestros hijos es importante enseñarles con el ejemplo. Criar a nuestros hijos en la amonestación y ¿qué más? Y en la disciplina del Señor. Encargarles, enseñarlos en la disciplina, actuar de manera ordenada, constante, para cumplir objetivos, regirse por normas y mantener buenos hábitos. Eso es criarlos en la disciplina del Señor. Amén. Gracias damos a Dios. Dios les bendiga y que esta palabra corra y sea glorificada.